Pedro había aprendido la lección de la carretera hace 2 décadas. La línea más importante entre el sueño y la realidad no es el asfalto, sino el nivel de cafeína que corre por tus venas. Y esa noche, en la I-80, justo donde Nebraska empieza a oler a tierra agrícola congelada, su nivel estaba peligrosamente bajo. 18 horas al volante te convierten en un animal domesticado que solo obedece a la luz roja intermitente. Eran las 3:15 a.m. La radio ya no era música ni noticias. Era solo estática cruel, que Pedro apagó con un golpe seco. Prefería el silencio puro y asesino de la carretera abierta. Ese silencio te obliga a mirar hacia afuera, hacia la negrura que empieza justo donde los faros se rinden. Y fue ahí, en ese vacío, donde la vio. Ella no estaba pidiendo aventón de la forma habitual. No tenía el pulgar levantado, ni la mochila al lado. Estaba simplemente quieta, bajo la luz espeluznante de un poste de luz oxidado, justo en la berma de grava. Llevaba un vestido de novia, un blanco sucio, casi beige, que colgaba de su cuerpo como un trapo viejo. En ese momento, la mente de Pedro procesó 3 cosas en una fracción de segundo. 1. Está sola. 2. Está vestida de novia. 3. Nadie en su sano juicio, ni siquiera los vagabundos, se detiene en este tramo. Un conductor veterano de camión tiene una regla fundamental. No pares. Si ves algo extraño, acelera. Los extraños son problemas. Pero esta vez, la imagen era demasiado incorrecta, demasiado frágil. Parecía una muñeca abandonada por un dios cruel. El traje era lo que lo jodió. Pedro sintió una punzada, no de bondad, sino de pura curiosidad mórbida. ¿Qué tragedia había dejado a esta chica aquí? Frenó. El camión, un Kenworth T800, tosió y soltó una bocanada larga y grave de aire comprimido. Un psss que rompió el silencio como un grito ahogado. Pedro bajó la ventanilla. El aire que entró era helado y olía a algo que no debió estar ahí. Humedad pantanosa y colonia floral, muy antigua. Señorita, dijo Pedro, con la voz áspera. ¿Qué hace aquí a estas horas? Ella levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba pálido, inexpresivo, como mármol desgastado por la lluvia. Sus ojos eran la parte más extraña, oscuros, pero sin brillo, como si la luz no pudiera entrar o salir de ellos. No parecía triste, solo vacía. Necesito ir al oeste, susurró ella. Su voz era apenas un suspiro, pero sonó perfectamente clara dentro de la cabina. No temblaba por el frío. De hecho, Pedro notó que el vaho que salía de su propia boca no se condensaba cerca de ella. El ambiente alrededor de la chica era de una frialdad imposible, seca y penetrante. Pedro dudó. Esto no era normal. Su instinto le gritaba que pusiera primera y se largara de allí, que se inventara una historia de que nunca la había visto. Pero ya era tarde. Él ya había roto la regla. Ya había parado. «Sube, pues», dijo Pedro, abriendo la puerta del pasajero. «Pero solo hasta la próxima parada de servicio. Voy al oeste». Ella no agradeció. Simplemente deslizó su cuerpo dentro del camión con una fluidez inquietante. El vestido raspó el vinilo del asiento. No se puso el cinturón. Simplemente se sentó y miró fijamente hacia el parabrisas. Cuando Pedro arrancó el motor, notó que el olor dulce, a flores muertas, se intensificó. Era el olor de algo que había sido hermoso hace mucho tiempo, pero que ahora solo era decadencia. Miró de reojo a su pasajera. Ella no era real. O al menos, no era real de la manera en que Pedro entendía la realidad. La carga pesada que Pedro llevaba esa noche, tubos de acero para un proyecto en Wyoming, le parecía insignificante. Ahora, en su cabina, no solo llevaba toneladas de metal. Llevaba algo intangible, algo que había recogido de la orilla de un mundo olvidado. Un espectro vestido de novia, cuya presencia prometía una sola cosa, que el viaje a partir de ahora sería aterrador, pero sobre todo, sería largo y definitivo. El motor rugía bajo el capó, pero el sonido de las llantas sobre el asfalto se sentía amortiguado. Era como si el camión de Pedro, el lugar donde había pasado más tiempo que en cualquier casa, de repente ya no fuera seguro. La cabina, su fortaleza de metal y vinilo,
Se había convertido en una especie de caja de resonancia para el frío y el olor a cementerio. Pedro ajustó el termostato, sintiendo un frío que no venía de afuera. Era un frío que se pegaba a los huesos, húmedo y sin fuente aparente. Miró de reojo a ella. La chica no se movía. La luz verde del tablero iluminaba el borde de su vestido, revelando más manchas de tierra y algo que Pedro no quiso identificar como sangre seca. ¿Y bien, señorita? Pedro intentó que su voz sonara normal, incluso paternal, pero salió como un graznido seco. ¿Tienes frío? Puedo poner la calefacción más alta. Ella giró su cabeza muy despacio, como si el cuello fuera de arcilla vieja. Sus ojos, pozos sin fondo, lo perforaron sin verlo realmente. No, fue lo único que dijo. El susurro era tan bajo que la vibración del motor diésel casi lo borraba, pero Pedro lo escuchó perfectamente. Una palabra, un rechazo seco que confirmaba su sospecha. Ella no era un autoestopista común. Pedro llevaba 20 años transportando carga por el espinazo de Estados Unidos, desde la mugre industrial de Nueva Jersey hasta los puertos olvidados de la costa oeste. Había visto cosas raras. Sectas en el desierto de Nevada, accidentes que parecían esculturas de metal retorcido, e incluso tipos que pedían aventón con un pollo vivo en el hombro. Pero esto era diferente. Esto se sentía personal. Trató de racionalizar. Quizás había tomado demasiados estimulantes. Tal vez la soledad finalmente lo había quebrado y estaba alucinando. Se frotó los ojos hasta que le dolieron. Ella seguía ahí. El olor a flores muertas y polvo de cementerio seguía llenando el aire, haciendo que el ambiente fuera pesado y dulce a la vez. Recordó la regla de su exesposa, Elena. Pedro, tienes un buen corazón, pero la carretera te lo va a arrancar si no tienes cuidado. Elena lo había dejado 5 años atrás. Demasiadas millas, demasiada ausencia. Pensar en Elena, en la vida real que había dejado atrás, lo ancló un poco. Él se había prometido que nunca se metería en problemas por culpa de su debilidad por la gente rota. Mira, dijo Pedro, acelerando un poco. Mi nombre es Pedro. Llevo un flete pesado a Wyoming. Dime, ¿dónde está tu gente? ¿Hubo un accidente? Te dejaron plantada en la iglesia. El silencio de ella era más ruidoso que el motor diésel. Ella no respondía, pero su presencia tenía un efecto físico innegable. Pedro notó que la radio CB, que siempre era un hervidero de chistes malos y avisos de policía, estaba totalmente muda. No había ni siquiera estática. Los indicadores del tablero, especialmente el medidor de temperatura del motor, parecían estar fluctuando sin razón, como si la electricidad estuviera confundida. Pedro extendió su mano y la acercó unos centímetros por encima de su vestido. No sintió el frío extremo que emanaba de ella, sino algo más sutil. Una densa resistencia, como si estuviera tocando un campo de fuerza invisible. Retiró la mano rápidamente, sintiendo un escalofrío seco que subía desde su muñeca hasta su nuca. Esto no es una broma, se dijo a sí mismo, bajando la voz. No quería alarmarla, o lo que fuera que ella fuera, pero justo cuando la salida a North Platte apareció a lo lejos, una mancha pálida de luces de neón en la oscuridad, él habló de nuevo. No voy a North Platte, dijo. Su tono plano, sin inflexión. Voy a la Interestatal 25, al sur. Hasta Colorado Springs. Pedro frunció el ceño. Eso era un desvío de cientos de millas, en la dirección opuesta a su carga vital. Y la manera en que lo dijo, no como una petición, sino como una instrucción, le puso los pelos de punta. Él estaba al mando de su camión. Él dictaba la ruta. Lo siento, señorita, esa no es mi ruta. Te dejo en la salida. Puedes tomar un bus allí. Pedro estaba firmando su propia sentencia, o al menos, sintió que lo estaba haciendo. Estaba desafiando la entidad silenciosa que había invitado a su mundo. Ella no protestó. Simplemente volteó la cabeza hacia él, y en esa oscuridad profunda de sus ojos, Pedro no vio malicia, ni tristeza, ni amenaza. Solo vio la certeza absoluta de que su destino ya no estaba en sus manos. Y por primera vez, desde que la recogió, Pedro sintió el miedo real y gélido de entender que ella no se iba a bajar. Nunca. Pedro giró el volante con decisión hacia la rampa de salida.
Estaba a 100 yardas del desvío a North Platte, donde había un Flying Jetta, lleno de otros camioneros, luces y gente real. Si ella no se bajaba, él bajaría y pediría ayuda. O la arrastraría si era necesario. No iba a desviar su camión y perder su trabajo por una aparición con un vestido viejo. Él era un profesional, y su contrato por el acero de Wyoming era lo que pagaba sus deudas. Apretó el freno de motor para bajar la velocidad de la carga pesada. El Kenworth resopló. Pero justo cuando el camión comenzó a inclinarse en la curva de la rampa, sintió que el volante se ponía rígido, como si los brazos del power steering se hubieran llenado de cemento. Pedro tiró con toda su fuerza, sus nudillos blancos. No cedía. El músculo de su espalda se contrajo en un espasmo de frustración pura y física. ¿Pero qué diablos?, gruñó, aplicando más palanca, el cuero del volante rechinando bajo su agarre desesperado. Miró a Ella. Ella no había tocado el volante. Sus manos estaban cruzadas en su regazo, pálidas contra el blanco sucio de la tela. Pero la expresión en su rostro, que antes era solo vacío, ahora tenía un matiz de fría irritación. Era el rostro de alguien acostumbrado a que las cosas se hicieran a su manera. El camión siguió recto. Pedro estaba girando la rueda, sintiendo el esfuerzo inútil en sus brazos, pero las llantas delanteras ignoraban su orden, apuntando hacia un lugar donde él no quería ir. Era como si un invisible y colosal remolque estuviera tirando del camión hacia la izquierda, hacia la berma exterior de la rampa. Se estaba saliendo, dirigiéndose hacia la valla de alambre de púas que separaba la autopista de un campo oscuro. Entró en pánico. Esto no era una avería mecánica normal. Era una fuerza bruta ajena. Pisó el freno de golpe, aplicando la presión justo al límite del bloqueo. El camión se sacudió. Las toneladas de acero en el remolque empujaron la cabina con una fuerza que hizo temblar el parabrisas. Los frenos agarraron tarde y mal, chillando un lamento metálico que rasgó la noche. El camión patinó justo al borde del campo. Cuando finalmente se detuvo, el morro del Kenworth estaba a 1 metro de la cerca. Pedro se quedó sin aliento, el aire golpeándolo en el pecho. Si se hubiera ido al campo, con esa carga, habría volteado el remolque. Días perdidos, multas que no podría pagar, y un despido seguro. Su vida laboral se habría hecho pedazos por esta idiotez. No es por ahí, dijo Ella. La frase no era una advertencia. Era una declaración de hecho, tranquila y devastadora, como si le hubiera notificado que el motor estaba bajo de aceite. Pedro estaba temblando, una mezcla de rabia y terror recorriendo su sistema. Miró el volante. Estaba girando normalmente de nuevo. Los medidores de aire y presión volvían a la normalidad, como si los últimos 30 segundos nunca hubieran ocurrido. «Me estás haciendo esto», dijo Pedro, la voz baja y llena de una rabia que ahora no podía esconder. «Tú eres la que está jugando con el camión». Ella simplemente ladeó la cabeza. «¿Jugar? Solo estoy corrigiendo tu ruta. Necesito llegar a Colorado Springs, vía la Interestatal 25, y tú me vas a llevar». Pedro entendió entonces el alcance del problema. Ella no era una fuerza incontrolable, era una fuerza controladora y metódica. Él era un instrumento para su viaje. Apretando los dientes, retrocedió con cuidado hasta el asfalto de la rampa. La luz brillante de las paradas de camiones de North Platte brillaba tentadoramente a solo unos cientos de metros, un faro de seguridad que ahora se sentía inalcanzable. Pedro tuvo que dar un rodeo, manejando por carreteras de servicio hasta poder reincorporarse a la I-80 oeste. Su carga para Wyoming ahora se sentía como una excusa patética, pero para su sorpresa, cuando se dirigía hacia el oeste, ella interrumpió la terrible tranquilidad antes de que él pudiera pensar en un nuevo plan de escape. «Detente en el próximo pueblo», ordenó ella. «Necesito un anillo». Pedro pensó que había escuchado mal. Un anillo. ¿Una novia fantasma que detiene un camión de 18 ruedas en medio de Nebraska para ir de compras? ¿Un anillo? Pedro casi se rió, el sonido de su propia incredulidad resonando en la cabina. ¿Dónde esperas que encuentre una joyería abierta a las 4 de la mañana, señorita? Estamos en Nebraska. En el pueblo de Sutherland,
respondió ella, nombrando una mancha diminuta en el mapa que Pedro apenas recordaba por tener una estación de gasolina oxidada. Hay una pequeña tienda de antigüedades. Abre temprano. Quiero el anillo de compromiso. Lo necesito para Denver. El control de él era total. Él se dio cuenta, con un nudo frío en el estómago, de que su carga, su trabajo y quizás su vida, ahora dependían de que él le consiguiera un anillo a su pasajera muerta. Sutherland, Nebraska. Un pueblo que consistía en una sola calle principal, un silo de grano y un letrero de bienvenida, que parecía haber sido atacado por una ráfaga de perdigones. El sol ya había empezado a asomar, un amanecer gris y desesperanzador que no hacía nada por disipar la sensación de irrealidad. Eran las 6:15 a.m. Pedro estacionó el Kenworth, un monstruo fuera de lugar, justo frente a la tienda de antigüedades llamada Memorias Olvidadas. El lugar era un desorden agradable, cristales sucios y polvo sobre objetos de hace 100 años. Para asombro de Pedro, la puerta ya estaba entreabierta y una tenue luz amarilla se filtraba al exterior. «Aquí está», dijo Pedro, sintiéndose ridículo. «¿Pero cómo supiste que abría tan temprano?» «Siempre está abierto para mí», respondió ella, con el mismo tono plano. Ella se deslizó del camión con una ligereza que desmintió el peso del vestido. Pedro notó que la grava bajo sus pies no crujió. No dejó huellas. La señora que atendía la tienda era una mujer anciana, de pelo blanco y ojos muy vivos, llamados Doris. Llevaba un delantal estampado con flores marchitas. Ella pareció no notar nada extraño en la aparición de una mujer vestida de novia, sucia, a primera hora de la mañana. «Buenos días, cariño», saludó Doris a ella, sin sorpresa, como si esperara clientela espectral. Pedro se sintió como un espectador en su propia pesadilla. Entró a la tienda, el olor a naftalina y madera vieja golpeándolo en la cara. Siguió a ella, que caminaba entre vitrinas de porcelana rota y muebles cojos. Pedro se acercó a Doris, sintiendo una desesperada necesidad de anclarse en la realidad. «Disculpe, señora», susurró Pedro a Doris, inclinándose. «¿Usted conoce a esta chica?» Doris sonrió, una sonrisa bondadosa y un poco triste. «Conozco a ella». «Oh, claro que sí. Viene de vez en cuando. Está buscando algo importante». Pedro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «Pero ella no parece bien. ¿Nadie ha llamado a la policía o a su familia?» Doris lo miró con una compasión que Pedro encontró extraña. «Joven, algunas penas son demasiado viejas para que la policía se involucre. ¿Y la familia de ella? Bueno, ellos la esperan del otro lado». Pedro retrocedió un paso, sintiendo un escalofrío que no era sobrenatural, sino el reconocimiento de un hecho. La gente en Sutherland o estaba loca, o estaba cómplice de algo terrible. O la veían, sí, pero no de la misma forma que él. Ella se detuvo frente a una vitrina pequeña, llena de anillos viejos, oxidados y con piedras opacas. Apoyó un dedo pálido sobre el cristal, señalando un anillo sencillo, de oro blanco, con un pequeño diamante solitario que brillaba con una luz débil, casi enfermiza. «Ese», dijo ella. Doris abrió la vitrina con una llavecita diminuta y sacó el anillo. Era un diseño de los años 40. $100, dijo Doris, ofreciéndoselo a Pedro. Pedro sacó su cartera, las manos temblándole. Pagar por un anillo para una novia fantasma. Esto era lo más surrealista que había hecho jamás. Le entregó un billete arrugado de $100 a Doris, quien lo tomó con un gesto despreocupado. «Tenga un buen viaje, querido», le dijo Doris. Pedro tomó el anillo. Estaba helado, y al tocarlo, sintió una punzada eléctrica. Le entregó el objeto a ella. Ella lo tomó, sosteniéndolo en la palma de su mano por un momento. Por primera vez, Pedro vio algo parecido a la emoción en su rostro. No era alegría, sino una especie de intensa, dolorosa necesidad. «Gracias, Pedro», dijo ella. El uso de su nombre lo sorprendió. «Ahora, a Denver. Es hora de que me encuentre con él». Mientras salían de la tienda, Pedro se atrevió a preguntar, con la esperanza de que un poco de lógica pudiera romper el hechizo. «¿Encontrarte con quién, ella? ¿Tu novio? Él te abandonó aquí». Ella se detuvo junto a la rueda de su camión. El sol, aunque gris, brillaba ahora justo sobre su cabeza,
y el vestido se veía aún más sucio, más trágico. «Él no me abandonó», susurró ella. Esta vez, su voz no era plana. Tenía un filo de dolor antiguo. Él murió en un accidente, la semana antes de la boda, en la I-25, cerca de Denver. Él todavía me espera, y tengo que llevarle esto. Ella levantó el anillo. Pedro se dio cuenta de que el viaje de ella no era hacia una reunión de amantes, sino hacia una cita fatal, un intento de reescribir un evento que había ocurrido hacía décadas, y que, de alguna manera, él estaba obligado a facilitar. Él había tomado la ruta incorrecta, y ahora su destino estaba inexorablemente atado al de un amor condenado. El camino hacia el oeste se sintió interminable, aunque la luz del día lo hacía un poco más tolerable. El camión, que se había negado a tomar la salida de North Platte, ahora rodaba dócilmente, como un animal domado por su pasajera. Pedro había aceptado la nueva ruta. Tenía que llegar a Cheyenne, Wyoming, desviarse hacia el sur por la I-25 y luego ir a Denver. Pasaron por el extremo oriental de Colorado. El paisaje se hizo más áspero, más rocoso, el cielo más grande. Pedro se esforzaba por mantener una conversación normal, aunque sabía que era inútil. Preguntó sobre el accidente de su prometido, pero ella solo repetía frases vagas y dolorosas, como si reviviera el momento una y otra vez. «Un camión», susurraba ella, sus ojos fijos en el horizonte. Una distracción. Una tormenta que nadie vio venir. El primer gran cambio ocurrió justo antes de cruzar la línea estatal de Colorado. La luz del sol, que había sido prometedora, se atenuó repentinamente. No era una nube, era algo más denso. Una pesadez atmosférica que no cuadraba con el clima. El aire acondicionado del camión, que Pedro había encendido para combatir el frío espectral de ella, empezó a expulsar aire caliente y rancio. Luego, se apagó del todo. Pedro maldijo. Se detuvo en una gasolinera desolada, en un pueblo llamado Kimball, para llenar el depósito de combustible y revisar el motor. La gasolinera, con sus bombas viejas y el olor a gasolina derramada, era un pequeño refugio de normalidad. Mientras Pedro llenaba el depósito, sintió la necesidad de hablar con alguien. El empleado de la gasolinera era un joven con acné y mirada perdida. Pedro se acercó al mostrador, fingiendo comprar un café. «Oye», dijo Pedro, en voz baja, mientras el chico escaneaba su termo. «¿Ha habido alguna historia por aquí? ¿De una novia? Vestido blanco, que pide aventón». El chico de acné levantó la mirada, sin emoción. «Ah, ¿te refieres a la fantasma?» Pedro se congeló, el termo a medio camino de su boca. «Así que... es conocida». «Sí, Ella. El accidente fue hace mucho, en el 48, allá por el cruce de Colorado». El joven se encogió de hombros, como si estuviera hablando del clima. «Dicen que aparece en la I-80. Siempre va al sur, a Denver, a buscar su anillo y a su prometido. No es mala, solo persistente». El terror se convirtió en reconocimiento. Pedro no estaba loco. Esta era una historia de la carretera, una leyenda urbana que había cobrado vida en su cabina. Pero la leyenda urbana estaba sentada en su camión, esperando impacientemente. Y él era el taxista. Regresó al camión con el café hirviendo. Cuando se sentó al volante, notó algo nuevo, un detalle perturbador. El anillo que le había comprado a Ella estaba ahora en su dedo anular. El oro blanco parecía brillar con una luz propia, y el pequeño diamante, antes opaco, chispeaba con intensidad. Pero no era la mano de ella la que Pedro miraba. Era la ventana del camión. Alguien o algo había dibujado en el polvo de la ventanilla del pasajero, justo al lado de donde ella estaba sentada. Era un dibujo infantil, simple, pero inquietante. Un corazón dibujado con un trazo grueso, y dentro del corazón, dos iniciales garabateadas. E-S y P-C. Las iniciales de ella y su prometido, supuso Pedro. Pero no, Pedro sintió un frío que no era espectral, sino de puro horror existencial. Ella no estaba buscando un prometido. Estaba buscando su prometido. Y acababa de elegir uno. Miró a ella, su rostro aún inexpresivo, pero sus labios apenas curvados en una microsonrisa que Pedro no había visto antes.
Tenemos que irnos, Pedro, dijo ella. Nos estamos retrasando. En ese momento, Pedro no vio a la víctima de un accidente. Vio a la novia eterna, condenada a buscar un amor para siempre. Y él era la siguiente víctima en su lista de espera. La carga de acero en el remolque ya no le importaba. Ahora, la carga era él mismo. Y el viaje había dejado de ser un simple desvío para convertirse en una huida desesperada. La idea de escapar era la única cosa que mantenía su corazón latiendo, fuerte y errático, mientras aceleraba hacia la I-25 Sur. Pedro encendió la radio CB, desesperado por un sonido humano, por una voz que lo anclara a la realidad de los canales de comunicación de la carretera. Solo silencio. Cambió de canal. Estática muerta. Intentó la FM. La misma estática cruel, salvo por un breve instante en que captó una señal. Música de orquesta, suave, de la década de 1940. La apagó de inmediato. No necesitaba más recordatorios del siglo de ella. A medida que el camión se dirigía al sur por la I-25, la atmósfera dentro de la cabina se hizo insoportable. Pedro sentía que el oxígeno se estaba agotando. Se quitó la chaqueta de franela. Estaba sudando a pesar del frío seco que emanaba de su pasajera. No te preocupes, Pedro, dijo ella, sin quitar la vista del horizonte. Estarás conmigo, para siempre. No, no lo estaré. Pedro escupió las palabras, sintiendo un coraje desesperado. Tengo una vida. Tengo un trabajo. Tengo que entregar este acero en Wyoming. Ella rió. No fue un sonido, sino un escalofrío en el aire, dulce y agudo. El acero no te necesita, Pedro. Yo sí. Él me necesita. Y yo necesito un conductor. Pedro se dio cuenta de que ella no era solo un espectro buscando a un novio perdido. Era una fuerza de la naturaleza, un agujero negro emocional que devoraba la vida y la voluntad de quienes se acercaban demasiado. Tenía que escapar, pero no podía simplemente detener el camión y correr. La última vez que intentó desviarse, ella tomó el control del volante. Ahora, con el dibujo de las iniciales PJ en su ventana, el riesgo era personal e inminente. El plan de Pedro se formó con la desesperación. Tenía que esperar el momento justo, un lugar lleno de gente. Denver estaba demasiado lejos. Pueblo, Colorado, era un buen objetivo. Grande, con tráfico, y una estación de policía. Apretó el acelerador, superando el límite de velocidad por 5 millas, empujando el motor diésel. Necesitaba movimiento, velocidad, acción. Pero entonces, en el espejo retrovisor, vio algo que lo hizo pisar el freno con tal fuerza, que el cinturón le mordió el pecho. A lo lejos, detrás de su remolque, una nube de polvo rojizo se acercaba rápidamente. Y dentro de esa nube, Pedro vio un vehículo. No era un auto moderno. Era un sedán de los años 40, de color oscuro, brillante a pesar de la distancia, con neumáticos de banda blanca que parecían nuevos. Y lo que es peor, el sedán no hacía ruido. Se deslizaba sobre el asfalto a una velocidad imposible para su antigüedad. «Ahí viene», susurró ella, y esta vez había una sombra de alegría en su voz. «Ya viene por mí». Pedro miró a su pasajera. «¿Quién viene? ¿Tu prometido?» Ella asintió. Su rostro se iluminó con esa necesidad dolorosa. «Finalmente. Ha pasado tanto tiempo». La aparición del sedán cambió la dinámica. Pedro ya no era solo un secuestrado. Ahora estaba en medio de una reunión fantasmal de carretera. Y si ese auto se acercaba, la seguridad de Pedro se evaporaría. El sedán se acercó en cuestión de segundos, ignorando las leyes de la física y la inercia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Pedro pudo ver al conductor. Un hombre con un traje de bodas antiguo, perfectamente planchado, y un sombrero de fieltro. Su rostro, sin embargo, era lo que daba miedo. Estaba tan pálido como el de Ela, pero con una expresión de rabia congelada y desesperación eterna. Su mano, huesuda y con guantes blancos, golpeaba el claxon, pero el sonido que emitía no era un claxon moderno, sino una bocina de las antiguas, un honk profundo y cavernoso. El prometido fantasma estaba furioso y estaba conduciendo hacia la cabina del Kenworth. Pedro intentó acelerar, pero el sedán se pegó a su lado, tan cerca que Pedro pudo ver el reflejo distorsionado de Ela.
en el metal pulido de la puerta. El prometido fantasma hizo girar el volante bruscamente. El sedán impactó contra el lateral del Kenworth. No fue un golpe de metal contra metal, sino un golpe de aire frío y denso contra acero. Un sonido sordo y húmedo, como un cuerpo golpeando barro. El impacto no hizo ningún daño físico al camión, pero la fuerza invisible empujó el Kenworth hacia el carril izquierdo, lanzándolo peligrosamente cerca de los autos que venían en sentido contrario. Ella se rió, su alegría macabra. «No dejes que me atrape, Pedro. Todavía no. Tenemos que llegar al cruce». Pedro luchó contra el volante. Su escape ahora era imposible. Estaba atrapado entre la novia, que quería usarlo para reunirse con su amor, y el novio, que claramente quería un enfrentamiento allí y ahora. El Kenworth, con su carga pesada, se estaba convirtiendo en el carro de combate de una guerra que había comenzado hace más de 70 años. El sedán se preparó para un segundo impacto. Pedro supo que la única forma de sobrevivir era ganar esta carrera, o morir en el intento. El sedán de 1940 se pegó al Kenworth como una sombra siniestra. El conductor, el prometido, golpeaba el claxon con una furia silenciosa. Pedro podía ver claramente el rostro del hombre, joven, congelado en una expresión de celos y desesperación. Llevaba una flor de solapa que había sido blanca, pero ahora era solo un fragmento amarillento y marchito. El aire dentro de la cabina vibraba con la energía de dos fantasmas peleando por un peón vivo. Ella, en el asiento del pasajero, se inclinaba hacia adelante, su vestido flotando ligeramente, a pesar de que el camión iba a más de 70 millas por hora. «¡Acelera, Pedro!», exigió ella. «El cruce. Tiene que ser en el cruce, donde nos separamos la primera vez». Pedro, actuando por puro instinto de supervivencia, pisó el acelerador a fondo. El camión, diseñado para arrastrar toneladas, protestó, pero obedeció. El motor diésel rugía, un sonido gutural que, por una vez, rompía el silencio sobrenatural. Alcanzaron las 85 millas por hora. El prometido no se quedó atrás. El viejo sedán se mantuvo firme, una máquina de pura rabia espectral. El novio movió el volante, intentando flanquear el camión por la derecha, buscando la manera de hacer contacto más directo con ella. «¿Quiere el anillo?», gritó Pedro. «Déjale el anillo y se irá». «No», dijo ella, apretando el puño donde llevaba el anillo de oro blanco. «Es mío, es la promesa. Si se lo doy ahora, se acaba. Tenemos que llegar al lugar, Pedro». Al cruce, el novio fantasma, frustrado, hizo un movimiento más agresivo. El sedán se deslizó justo delante del Kenworth. El prometido frenó. Pedro tuvo que reaccionar instantáneamente, aplicando los frenos del remolque con la delicadeza que solo la experiencia le daba, para evitar incrustar las 40,000 libras de acero en la parte trasera del auto antiguo. El camión hizo un zigzag brutal, el remolque coleando peligrosamente. Pedro sintió que perdía el control. Los retrovisores vibraban tanto que la carretera se convirtió en una mancha. «¡Vas a matarnos a los dos!», gritó Pedro, sintiendo el ácido subir por su garganta. «No, Pedro. Vamos a estar juntos», ella insistió, y en ese momento giró el rostro hacia él. Sus ojos, esos pozos negros, se abrieron de repente con una luz intensa, casi cegadora, y por un microsegundo, Pedro no vio el rostro de una novia muerta. Vio a Elena, su exesposa, con una expresión de dolor y resentimiento. La alucinación duró menos de un parpadeo, pero fue suficiente. El terror se mezcló con el miedo que Pedro siempre había sentido. El miedo a la soledad, el miedo a ser devorado por la ausencia. Pedro se distrajo. El sedán aprovechó. El prometido fantasma hizo girar el volante y embistió el morro del Kenworth con una fuerza helada, no física, sino psíquica. Esta vez, el golpe fue devastador. La cabina se inundó con un frío glacial, y Pedro sintió que su mente se desprendía de su cuerpo. El camión se desvió violentamente, cruzando dos carriles. Los autos que venían atrás tocaron sus bocinas, luces destellando, pero el sonido de las bocinas reales se sentía lejano, como si Pedro estuviera bajo el agua. El Kenworth se dirigía directamente hacia el terraplén central. Pedro luchó por el control, sintiendo que sus brazos eran de plomo. «Ya casi llegamos», susurró ella.
y su aliento frío golpeó la oreja de Pedro. Pedro vio las coordenadas en el GPS. Una luz roja parpadeante que anunciaba el cruce de la I-25 con la US 34. El cruce, donde el prometido de ella había muerto hacía décadas. El sedán se detuvo en medio de la carretera. El prometido se bajó del auto, un fantasma enfundado en un traje de bodas, y comenzó a caminar hacia el camión de Pedro, sus movimientos lentos, deliberados, bajo el sol gris de la mañana. Pedro entendió que el choque no era físico, era la culminación de un ritual. El novio estaba allí para reclamar a su novia, y a quien quiera que estuviera con ella. El Kenworth estaba fuera de control, derrapando en el asfalto. Pedro soltó el volante. No podía luchar contra dos fantasmas y las leyes de la física a la vez. En ese instante de rendición, cuando el terror era lo único real, Pedro cerró los ojos y se preparó para el impacto, esperando la reunión eterna que ella le había prometido. El rugido del motor y el chillido de las llantas cesaron abruptamente. Pedro abrió los ojos. El camión se había detenido. No por sus frenos, sino como si alguien invisible hubiera tirado de un ancla colosal. Estaba a pocos metros del cruce. El sol, aunque aún débil, brillaba. El sedán de 1940 estaba inmóvil a unos 100 metros de distancia. Y el prometido, el hombre del traje de bodas, estaba parado en el centro del carril, esperando. La cabina se había enfriado hasta el punto de la congelación, pero el olor a flores muertas era abrumador. Pedro estaba empapado en sudor frío, su respiración superficial y rápida. «Ya llegamos», susurró ella. Esta vez, su voz no era de júbilo. Era de una inmensa tristeza, una resignación milenaria. Ella abrió la puerta del camión. El clunk de la puerta de metal fue el sonido más real que Pedro había escuchado en horas. Ella bajó al asfalto sin prisa, el vestido de novia, sucio y pesado, arrastrándose por el suelo. Pedro sintió una pulsión de responsabilidad. Había llegado al límite. Había sido usado, aterrorizado y casi asesinado. Pero si esto era lo que ella necesitaba para encontrar la paz, que así fuera. «Espera, ella», dijo Pedro, abriendo su propia puerta, ignorando el dolor en su espalda. «No vayas sola». Salió del camión, sintiendo el aire seco y frío de Colorado. El prometido, al verlo, no mostró rabia, sino una especie de alivio cruel. El novio estaba allí para recibir algo más que a su prometida. Estaba allí para reclamar el reemplazo que ella había traído. Ella comenzó a caminar lentamente hacia el centro de la carretera. Pedro la siguió, dando zancadas torpes, sintiéndose increíblemente pesado. El prometido, con su rostro pálido y sus ojos vacíos, dirigió su mirada de ella a Pedro. El novio levantó una mano, su palma cubierta con un guante blanco y rígido. No estaba apuntando a ella. Estaba apuntando a Pedro. «¡Tú!». La voz del novio no era un susurro como la de ella. Era un sonido hueco, un eco amplificado que parecía venir de las profundidades del asfalto. «Has intentado robarla. Tendrás el lugar que te corresponde». Ella se interpuso. Se paró entre el novio y Pedro. «No, no lo toques. Él solo me trajo el anillo». El novio hizo un sonido gutural, de dolor y celos. «Ella, él tomó tu lugar. Él es el nuevo reemplazo. Y tú lo marcaste». El prometido señaló la ventana del camión, donde las iniciales PJ aún estaban garabateadas en el polvo. Ella giró la cabeza hacia Pedro, y por primera vez, Pedro vio lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de agua, eran gotas gruesas y oscuras que parecían aceite viejo. «Lo siento, Pedro», susurró ella. «Es el precio de la paz». En ese momento, el novio dio un paso rápido hacia adelante. Pedro no tuvo tiempo de reaccionar. El novio extendió su mano esquelética y tocó la mejilla de Pedro. No fue frío, fue ardiente. Pedro sintió una descarga eléctrica agonizante que lo paralizó. El mundo se oscureció y sintió que su alma era succionada de su cuerpo. Cayó al asfalto, un bulto inerte, el aliento escapando de sus pulmones. Cuando la conciencia regresó, estaba tendido boca arriba, mirando el cielo. Su cuerpo se sentía extrañamente ligero, como si lo hubieran vaciado de algo denso y vital. Se levantó con dificultad.
El prometido y ella estaban parados, a pocos metros, frente al sedán. Ella le tendía la mano al novio, ofreciéndole el anillo. El novio lo tomó. Al tomar el anillo, la expresión de rabia del prometido se suavizó. Se convirtió en una paz instantánea y terrible. El novio se lo puso en el dedo anular. El diamante brilló con intensidad. En un instante, la imagen cambió. El novio y ella no estaban solos. Había un tercer espectro junto a ellos, un hombre delgado y desaliñado, vestido con un uniforme de camionero pasado de moda. Tenía una expresión de paz, pero también de profunda melancolía. Pedro se dio cuenta. Ese hombre no era el prometido. Era el anterior conductor de camión que había recogido a ella. El conductor que ella había marcado y entregado. Ella había recogido a Pedro porque necesitaba un chofer. Y cuando se encontró con el prometido, tuvo que presentar una ofrenda, un sustituto, un alma viva que pudiera ocupar el lugar del castigo y el dolor eterno, para que ella y su prometido pudieran finalmente irse. Pedro miró su Kenworth. Las iniciales PJ en el cristal. El acuerdo estaba cerrado. Él era el nuevo conductor de la carretera eterna. Pedro observó la escena con una calma gélida que no era suya. Era la resignación que había heredado de su contacto con el prometido. Ella, el novio y el otro espectro, el camionero delgado, se miraron en un silencio que se extendía. El prometido, ahora con el anillo en su dedo, extendió su mano hacia ella. Ella la tomó. La conexión entre ambos fue física, visible, una luz tenue y azulada que los envolvió. El dolor en sus rostros se disolvió en una expresión de éxtasis apagado. El camionero delgado, el que había sido el sacrificio anterior, se quedó mirando a Pedro. Sus ojos, antes vacíos como los de ella, ahora mostraban una ligera comprensión, una pena compartida. No había rabia, solo la comprensión de una tarea cumplida y un relevo pasado. El prometido y ella se dirigieron al sedán de 1940. Ella entró por la puerta del pasajero. El novio se sentó al volante. El camión delgado, sin mediar palabra, desapareció, disolviéndose en el aire como humo fino. Pedro, sintiéndose increíblemente distante de su propio cuerpo, dio un paso hacia el camión de los fantasmas. Quería gritar, exigir una explicación, pedir que deshicieran el trato. Quería la vida de vuelta. Pero su garganta estaba cerrada. Su voz se había ido. El sedán no encendió el motor. Simplemente se deslizó. La bocina antigua sonó por última vez. Un honk resonante que se desvaneció rápidamente. El coche comenzó a elevarse del asfalto, lenta y suavemente, sin hacer ruido. La carrocería antigua, brillando bajo el sol gris, se movieron hacia el horizonte, hacia el oeste, a través de los campos de Colorado, ganando altura constantemente, hasta que el sedán, y con él ella y su prometido, no fueron más que un punto oscuro en el cielo, que finalmente se desvaneció. La paz, la versión de ellos, se había logrado. Y para lograrla, habían dejado atrás una nueva pieza. Pedro se quedó solo en medio de la I-25. El tráfico real, el de los autos y camiones de la mañana, comenzó a desviarse a su alrededor, tocando las bocinas, frustrados por su Kenworth parado en el carril. Pedro no podía moverse. Estaba vacío. Su corazón latía, sí, pero el impulso de la vida, el propósito, se había ido. Caminó de regreso a su camión. Las iniciales PJ en el cristal ahora brillaban, no de polvo, sino con una escarcha tenue que no se evaporaba. Abrió la puerta y se sentó en el asiento. El frío espectral se había ido, reemplazado por un vacío insípido. Alcanzó el volante. El Kenworth, su máquina de trabajo y sustento, estaba impecable. Ningún daño real. Solo el daño en Pedro. Intentó poner la llave en el contacto, pero su mano se desvió. Miró el asiento del pasajero. Allí, donde él había estado, había algo. Un objeto pequeño y metálico. Era una brújula de bolsillo antigua. Estaba abierta, y la aguja estaba girando frenéticamente, sin poder encontrar el norte. Pedro la tomó. Estaba caliente, extrañamente cálida al tacto, lo opuesto al frío que él había traído. La brújula venía con una nota diminuta,
escrita con una caligrafía elegante y anticuada. La nota decía, simplemente, Pedro frunció el ceño. ¿Una elección? ¿El sur? ¿Qué significaba eso? Su vida estaba en Wyoming, entregando el acero. Intentó encender el motor. La llave giró. El diésel tosió una vez, y luego se quedó en silencio. Muerto. Totalmente inoperante. Pedro golpeó el volante con el puño. Una explosión de rabia sin energía. Estaba varado. Se bajó del camión, dejando el Kenworth a merced del tráfico. Ya no le importaba el trabajo, la multa o el jefe. No le importaba el acero. Se paró en la berma, sosteniendo la brújula caliente en su mano. Miró hacia el sur, hacia Denver y más allá, hacia el desierto de Nuevo México, un lugar donde nunca había querido ir. El novio fantasma lo había condenado a la soledad eterna, pero ella le había dado una salida, un camino. Él no era el nuevo chofer, no de ella, pero era el nuevo espectro de la carretera, condenado a vagar, pero con la posibilidad de elegir. Pedro tiró las llaves del camión al asfalto. Cogió su mochila, la que siempre llevaba con agua y algunas mudas de ropa, y comenzó a caminar. Al sur, lejos de la I-80, lejos del acero, a medida que se alejaba, notó una última cosa en la brújula caliente. En la base de la esfera, una inscripción casi invisible. No era el nombre del fabricante, sino una frase, grabada con la misma caligrafía anticuada. No solo de carretera vive el hombre. Pedro se convirtió en una silueta solitaria en el borde de la I-25, caminando hacia la niebla de un futuro incierto. La carretera lo había tomado, pero no de la forma en que el jefe o su exesposa creían. Ahora era libre, un fantasma que aún respiraba, en busca de un destino que no estaba en ningún mapa de fletes. Pedro caminó por horas, dejando atrás el rugido de los motores y el olor a diésel. Su mente estaba peligrosamente tranquila, despojada de urgencia o miedo. El cansancio de las 18 horas de conducción se había esfumado, reemplazado por una energía fría y persistente, como el zumbido de un cable de alta tensión. Cruzó Denver sin prestar atención a los rascacielos o al frenesí urbano. La brújula en su mano le quemaba ligeramente la palma, dirigiéndolo inexorablemente hacia el sur, hacia Pueblo. Al anochecer, se detuvo en una parada de camiones cerca de Walsenburg. Se sentó en una banqueta de cemento, sintiendo el aire del desierto, seco y frío. El hambre era una molestia distante, no una necesidad vital. Abrió su mochila, sacó una botella de agua y la bebió. Mientras bebía, un joven camionero, de unos 25 años, se acercó a él, fumando un cigarrillo. «Vaya día, dijo el joven. «Vi tu Kenworth abandonado en la I-25. Menudo lío. Se armó una buena». Pedro no sintió nada al respecto. «Sí, problemas». El joven se sentó a su lado, exhalando humo lentamente. «Mi colega me dijo que cuando lo revisaron, el motor estaba impecable, como si alguien lo hubiera apagado y se hubiera llevado el alma de la máquina». Hizo una pausa, mirando a Pedro. «¿Eres tú el tipo que lo conducía, Pedro?» Pedro asintió. «Dicen que encontraste algo raro en la carretera», continuó el joven, bajando la voz. «Una chica con un vestido antiguo. Dicen que es la fantasma de la I-80, la que se llevó al último conductor de larga distancia hace 5 años». Pedro se quedó quieto. El último conductor. El espectro con el uniforme desaliñado que había visto en el cruce. «¿Y qué dicen que le pasó a ese tipo?», preguntó Pedro. El joven se encogió de hombros, tirando la colilla al suelo y apagándola con la bota. «Desapareció. Dejó el camión abierto, el motor andando. Nadie lo volvió a ver. Solo dicen que se lo llevó la novia, que se casó con la carretera». Pedro entendió el sacrificio. El camionero anterior había sido tomado completamente. Pedro, por alguna extraña intervención de ella, había conservado una parte de sí mismo. La brújula. La elección. Se puso de pie. Tenía que seguir moviéndose. «Tengo que ir al sur», dijo Pedro. «¿Sur? Eso es Nuevo México. ¿Qué hay allí?» «Algo que no tiene que ver con el asfalto», respondió Pedro. Mientras caminaba, lejos de la luz de la parada de camiones,
Pedro sintió una extraña familiaridad con la oscuridad. Ya no tenía miedo de lo que no veía. El miedo se había ido con él. El camino era de su vida. Pedro caminaba hacia la cordillera Sangre de Cristo, una pared oscura y azul contra el cielo nocturno. De repente, la brújula en su mano vibró con fuerza, y la aguja dejó de girar frenéticamente. Apuntó hacia un solo lugar, directamente hacia una zona boscosa en la falda de la montaña. Pedro desvió su ruta, dejando la autopista. Se internó en el monte, siguiendo la tenue luz que ahora emitía la brújula. La vegetación era densa. Se movía sin esfuerzo. La falta de sueño, la falta de comida, no lo afectaban. Él era una máquina silenciosa, un espectro todavía de carne y hueso. Después de una hora de caminata, llegó a un claro. En el centro no había una cabaña o un río. Había un cementerio pequeño y olvidado. Las lápidas eran viejas, inclinadas por el tiempo, algunas apenas visibles. La brújula se calentó hasta casi quemarle el dedo. Apuntaba a una tumba en particular. Pedro se acercó a la lápida de granito desgastado. Leyó la inscripción, esforzándose por ver en la oscuridad. Y debajo, un detalle que heló la sangre de Pedro y le confirmó la naturaleza de su condena. En la piedra, grabado de forma amateur, había un dibujo idéntico al que estaba en el cristal de su camión. Un corazón. Y dentro del corazón, las iniciales E, S y PJ. Pedro se dio cuenta de la verdad. Las iniciales PJ no eran solo las suyas. Eran las de todos los hombres que ella había tomado después de la muerte de su prometido. Ella buscaba un patrón, una inicial que pudiera calzar en el molde del dolor. Él no era el reemplazo, sino la última iteración en una serie de víctimas marcadas por la misma coincidencia inicial. La brújula caliente en su mano. La nota. Tú mereces una elección. Pedro miró la tumba y luego miró hacia el sur. Ella le había dado la llave, el objeto que le permitía desviarse del camino trazado por el espectro celoso. El camino de ella terminaba en el cruce, pero el de Pedro ahora empezaba aquí. Él ya no era el camionero. Era el portador de la brújula, un espectro con un propósito, buscando algo que no había perdido en la carretera, sino que nunca había encontrado en la vida. Pedro pasó el resto de la noche en el cementerio, sentado en el frío. No sintió el sueño. Se sentía como un fantasma en formación, desapegado de las necesidades humanas. Al amanecer, la brújula apuntaba firmemente hacia el sur, hacia las montañas de Nuevo México. Comenzó a caminar de nuevo. Ya no buscaba la autopista, sino senderos secundarios, caminos de tierra que serpenteaban a través de las colinas. Después de 2 días, el paisaje se había transformado. Los pinos y los álamos dieron paso a la tierra roja. Los cactus y el silencio denso del suroeste americano. La brújula no lo dirigía a pueblos, sino a lugares olvidados. Ruinas de minas, pueblos fantasmas y pequeños diner abandonados a lo largo de carreteras polvorientas. En un pueblo llamado Cimarrón, Pedro se encontró con la primera conexión tangible con su vida anterior. Había un teléfono público oxidado que, milagrosamente, funcionaba. Sacó las últimas monedas que tenía. Llamó a su jefe, un hombre ruidoso y malhumorado llamado Frank. «Pedro, maldita sea. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó con el acero? Tengo a la policía buscándote por robo». Frank gritó en el teléfono, su voz llena de la realidad brutal que Pedro había dejado atrás. Pedro sintió la rabia de Frank como un sonido distante. «Frank, estoy bien. El camión está en la I-25, intacto. No te preocupes por el flete». «No me preocupe. Me costará miles». «¿Qué diablos hiciste? ¿Te drogaste? ¿Estás en el loquero?» «Una novia», dijo Pedro. La palabra se sintió extraña en su boca, un código secreto. Una novia que necesitaba un viaje. Frank se quedó en silencio por un segundo, probablemente procesando si Pedro estaba bromeando o si se había vuelto loco. «Pedro, escucha. Si no apareces con una excusa mejor, no solo pierdes el trabajo. Vas a la cárcel». «No voy a volver, Frank, pero te diré dónde encontrar las llaves». Pedro describió con precisión dónde había dejado el camión y las llaves. Cuando colgó, no sintió alivio, sino indiferencia.
La vida que había dejado atrás era una broma pesada. Pedro continuó su marcha, sintiendo que su cuerpo era solo el recipiente de su alma liberada. Se dio cuenta de que no había comido en 2 días, ni dormido realmente. Y sin embargo, tenía más energía que cuando bebía café triple por las noches. Una tarde, mientras la brújula vibraba con más intensidad que nunca, llegó a un valle estrecho y polvoriento. Al final del valle, había un rancho viejo, desmoronándose, con una cerca de madera que se caía a pedazos. El lugar era de una soledad absoluta, bañado por la luz del atardecer, que pintaba el cielo de naranja y púrpura. La brújula apuntó al buzón. Estaba oxidado, y la tapa colgaba, pero en un lado, Pedro pudo distinguir un nombre tallado: Jiménez. Pedro sintió un escalofrío. No solo compartía el apellido. Este era un lugar de su linaje que él no conocía. Su abuelo había emigrado del sur de Texas al norte, y había cortado lazos con esta rama de la familia. Pedro nunca había sabido de este lugar. Entró al rancho. La casa era pequeña, de adobe, con el techo parcialmente derrumbado. Los fantasmas de la vida no eran espectros de carretera, sino el polvo y el silencio de las generaciones pasadas. Se dirigió al pozo seco en el patio. Junto a él había una piedra grande. La brújula se volvió incandescente, casi quemándolo. La brújula era el mapa de su vida, y lo había traído a casa. Pedro empujó la piedra. Era pesada, pero la fuerza que ahora tenía era sobrehumana. Debajo de la piedra, encontró una caja de madera de cedro, vieja y sellada. Al abrirla, no encontró oro ni dinero. Encontró un diario encuadernado en cuero, las páginas amarillentas y un juego de fotos antiguas. El diario no tenía nombre, pero la caligrafía era familiar. La misma letra elegante y anticuada de la nota de ella. Pedro abrió el diario. El primer párrafo, escrito con tinta desvanecida, decía: Pedro se sintió mareado. Ella no era solo una víctima. Era la autora de la trampa y del escape. Ella había estado buscando a un Pejobat, con el mismo apellido, para entregar a su novio. Sí, pero también para asegurar que uno de su linaje pudiera escapar del ciclo eterno del camino. Ella era una Jiménez, o conocía a uno. Pedro no estaba condenado. Estaba en una misión. Y el diario contenía la verdad sobre la carretera. El diario era el mapa de su condena y su redención. Era una confesión escrita por su tía abuela, también llamada Ella Jiménez, quien había muerto de pena en ese rancho en 1949, un año después del accidente. La Ella del camión era el fantasma de la carretera, pero la Ella de las páginas era la que había dejado el plan de escape. Pedro hojeó las páginas frenéticamente. El diario no detallaba cómo conjurar al prometido celoso, su propia pena convertida en entidad, sino cómo asegurarse de que la sangre Jiménez, si alguna vez caía en la trampa del PJ, pudiera liberarse. La Ella de 1948 explicaba la brújula. Estaba cargada con la voluntad del prometido muerto, atrayendo a cualquier camionero, con las iniciales PJ, para el sacrificio. Pero la nota en el interior había sido un acto de piedad. La clave de la liberación no era evitar el sacrificio, sino entenderlo y redirigir la energía. El novio se alimentaba de la rabia y el resentimiento, la pena que ella no pudo superar. Si Pedro moría resentido, sería el nuevo camionero fantasma. Pero si Pedro se desprendía de su vida pasada y aceptaba la elección, la energía del ritual se anularía. Ella me dio el vacío, murmuró Pedro, tocando su pecho. El vacío que sentía no era la pérdida del alma, sino la limpieza de todo lo que lo ataba. El trabajo, las deudas, la necesidad de conducir. Había sido vaciado para poder llenarse de un nuevo propósito. Revisó las fotos antiguas. Eran de la boda de su abuelo en ese mismo rancho. Había una foto de su abuela, y a su lado, una mujer joven y hermosa, de ojos oscuros, la tía abuela ella. Y en el fondo de otra foto, borrosa, un camión de carga de los años 40. Pero la última foto era la más crucial. Era una imagen aérea de un mapa, apenas legible, pero con un punto marcado con un círculo rojo. El círculo rojo estaba en las montañas al sur, en la frontera con Arizona. Pedro leyó la entrada del diario correspondiente a esa foto.
La brújula te llevará al rancho. El rancho te dará el mapa. El mapa te llevará a la fuente. Allí está el punto de quiebre, el lugar donde la carretera se detiene. El prometido y la novia habían ido al oeste, a Denver, al cruce, para un final. Pedro iría al sur, al punto de quiebre, para su comienzo. Cerró el diario. Se puso de pie. Dejó la caja de cedro en el rancho, como un testigo. Solo se llevó la brújula y la mochila. Salió del rancho Jiménez. La brújula, antes de que Pedro pudiera orientarla, se calentó y vibró, apuntando al suroeste, a través de la oscuridad del desierto. Pedro sonrió, una sonrisa genuina que no había sentido desde hacía años. Su destino ya no era el de los demás, era el suyo. Ya no era Pedro Jiménez, camionero de larga distancia, sino Pedro Jiménez, el portador de la brújula. Su vida había sido arrebatada, pero a cambio, se le había dado la verdad. Continuó su marcha, dejando atrás el legado de la carretera. No estaba huyendo de un fantasma. Estaba siguiendo a otro, y esta vez, el fantasma era su propia tía abuela, que le había dado el mejor flete de su vida, su propia libertad, hacia un lugar donde la pena de los muertos ya no podía tocarlo. Pedro pasó las siguientes 2 semanas siguiendo la brújula a pie, moviéndose a través de la Reserva Navajo, el desierto de Nuevo México, hasta llegar a la frontera con Arizona. No era un viaje normal. Era una peregrinación. Había perdido peso. Su barba estaba salvaje, y su ropa, desgarrada por los arbustos, pero su energía se mantenía, alimentada por el calor de la brújula y la certeza de su propósito. Se alimentaba de bayas silvestres y el agua que encontraba en los arroyos de la montaña, sin sentir la necesidad urgente de más. Los pocos vehículos que lo veían, lo evitaban, asustados por su aspecto desquiciado y la mochila al hombro. Él era ahora una figura tan espectral como ella, solo que aún respiraba. Pedro descendió con cuidado. Al llegar al fondo, la brújula se volvió incandescente, y la aguja apuntó a un objeto enterrado bajo una pila de piedras y arena. Pedro se puso a excavar con las manos. La tierra era dura y áspera. Después de media hora de esfuerzo, sus dedos golpearon metal. Desenterró una caja, más grande que la de cedro del rancho, hecha de hierro pesado. No estaba oxidada. El metal estaba pulido, como si fuera tocado a diario. La caja no tenía cerradura. Pedro la abrió. Dentro, no había oro ni más diarios. Había un solo objeto, pulcramente doblado sobre un paño de terciopelo desgastado. Un vestido de novia. No el vestido sucio y trágico de ella. Este era un vestido de satén. Simple, de un blanco inmaculado, como si acabara de salir de la tintorería. Era un diseño de los años 40. Pedro lo tocó. La tela estaba fría, pero no con el frío de la muerte, sino con el frío de lo guardado, lo preservado. Y debajo del vestido, Pedro encontró una nota final, escrita en una caligrafía firme y moderna, con un bolígrafo de tinta azul. La nota no estaba firmada por ella Jiménez. Estaba firmada con una sola palabra, que a Pedro le hizo palpitar la sangre en las sienes. Elena. Elena, su exesposa, la que lo había dejado hacía 5 años por las demasiadas millas y la ausencia. Pedro revisó las fotos del diario. La tía abuela ella tenía un parecido asombroso con Elena. Eran la misma cara, solo que de generaciones distintas. Y Elena había regresado a esta parte del país, donde su familia lejana había estado, para dejarle el mensaje final. Elena había sabido de la maldición de la carretera. Quizás ella era la portadora anterior de la brújula, o la que había seguido las instrucciones de su antepasada, para asegurarse de que su marido, Pedro Jiménez, no se convirtiera en otro PJ en el cementerio de la I-25. El abandono de Elena no había sido un castigo, sino la preparación para el escape, el último acto de amor para separarlo de la carretera antes de que fuera demasiado tarde. El vestido de novia, el regalo, la última burla al novio fantasma, o la última ofrenda de paz. Pedro miró a su alrededor. Ya no había espectros, ni el olor a flores muertas. Solo el viento, la tierra y el cielo. La brújula en su mano se enfrió y dejó de emitir luz, convirtiéndose en un objeto de latón común. Pedro se sintió completamente libre.
pero totalmente solo. Había perdido su vida, su trabajo y a su esposa, pero había ganado la verdad sobre la existencia de los espectros en las interestatales de Estados Unidos. El viaje no era sobre la novia o el novio. Era sobre Pedro, la carretera y la posibilidad de que, incluso después de que la vida te devora, siempre hay un camino que no está en el mapa. Pedro se quedó un largo rato, mirando el vestido de novia en la caja. No lo tocó de nuevo. No era para él. Era el símbolo de la pena que había terminado. El cierre de un ciclo de 80 años en la carretera americana. Cerró la caja de hierro y la volvió a enterrar, cubriéndola con la pila de piedras. Se llevó solo la brújula apagada, ahora un peso muerto, y la mochila. Salió del valle y se dirigió a pie hacia el único indicio de vida que había visto. Un camino de tierra que conducía a un pueblo pequeño y polvoriento que no estaba marcado en ningún mapa de fletes. Llegó a la aldea al anochecer. Se llamaba Arroyo Seco. Era una colección de casas de adobe, una iglesia con un campanario torcido y un único bar con una luz de neón parpadeante. Pedro entró al bar. El lugar olía a cerveza vieja y chiles verdes. Había 5 hombres sentados, todos con sombreros de ala ancha y rostros curtidos por el sol. Pedro se sentó en la barra. Por primera vez en días, sintió hambre real. «Una cerveza y un tazón de chili», dijo a la camarera, una mujer de mediana edad con un rostro amable. Mientras comía, sintiendo el picor reconfortante del chile en su garganta, se sintió anclado. Presente. Había regresado, no a su vida anterior, sino a una nueva versión, más simple y real. Un hombre anciano, sentado a su lado, lo observó en silencio. Tenía ojos de halcón. «Pareces nuevo por aquí», dijo el anciano. «Lo soy», respondió Pedro, sorbiendo la cerveza. «Vengo del norte, de la carretera». El anciano asintió con una lentitud profunda. «La carretera siempre te quita algo. ¿Qué te quitó a ti?». Pedro se limpió la boca con el dorso de la mano. «Mi sueño de conducir y mi miedo a la soledad. Y a cambio, ¿qué te dio?». Pedro sostuvo la brújula en la palma de su mano, bajo la luz tenue del bar. «Una dirección que no tiene que ver con un contrato». El anciano sonrió. «Esa es la mejor clase de flete. Los Jiménez siempre han tenido problemas con la carretera. Gente de mucho movimiento, mucha ausencia». Pedro lo miró. «¿Usted conocía a ella Jiménez?». «A la vieja ella, la de los ranchos, sí. Y a su familia». Su dolor se convirtió en una leyenda de carretera, un agujero negro que tragaba conductores. El anciano tomó un trago de mezcal. Pero su amor por su gente fue más fuerte. El amor te da un camino. El miedo te hace conducir en círculos. Pedro terminó su cerveza. Se sintió cansado. Por primera vez. Un cansancio humano y necesario. Pidió una habitación, durmiendo 12 horas seguidas. Un sueño pesado y sin pesadillas. Al despertar, el sol de Arizona entraba por la ventana. Miró la brújula. La aguja se había detenido. Apuntaba directamente hacia la pared. Pedro se levantó. Salió a la calle. Compró un mapa local en la gasolinera del pueblo y un periódico de hacía 2 días. El mapa no tenía la I-25 ni la I-80 marcadas. El mundo de Pedro se había encogido a las carreteras estatales pequeñas y los caminos de tierra. Abrió el periódico, buscando noticias sobre un camión Kenworth abandonado. Encontró un pequeño artículo en la sección de sucesos. Camión de carga abandonado en la I-25. La policía investiga. El conductor, Pedro Jiménez, desaparecido. Se teme que haya sido un caso de abandono de flete, con posible implicación criminal. No había mención de una novia fantasma, un sedán de 1940, o el prometido celoso. Para el mundo, Pedro era un criminal o un loco. Para él, era un hombre liberado. Pedro dobló el periódico. Se sentó en la acera. Lo que vio a continuación lo hizo sentir que después de todo, la carretera todavía tenía sentido del humor, aunque torcido. Frente a la tienda de comestibles, un autobús de turismo pequeño, de color azul brillante, se había detenido. Del autobús bajó una mujer. Era Elena.
Llevaba un sombrero de ala ancha y gafas de sol, pero su postura, la forma en que sujetaba su bolso, era inconfundible. Miró a su alrededor, buscando. Quitó sus gafas. Sus ojos cayeron directamente sobre Pedro. No había sorpresa en su rostro, solo una profunda resolución. Elena caminó hacia él. Se detuvo a su lado. Sabía que la brújula te traería aquí, dijo Elena. Su voz era real, sin eco. Dejé el vestido en el valle. Era la única manera de asegurarme de que el novio no te persiguiera y que la pena de mi tía abuela no te encontrara. ¿Por qué?, preguntó Pedro, sintiendo que sus ojos se llenaban de la humedad de las emociones reales. ¿Por qué no me lo dijiste antes de irte? Porque tenías que hacer el viaje solo. El miedo era el motor que te ataba a la carretera. Tenías que enfrentarla y tenías que renunciar a todo. Te amo, Pedro, pero la carretera te estaba matando, y a mí también. Elena tocó la mano de Pedro. Ahora estás limpio. ¿Qué vas a hacer? Pedro miró la brújula. Luego miró a Elena. Ella no era una aparición, era una posibilidad. Ya no soy un camionero, dijo Pedro. Pero todavía tengo que viajar. Y esta brújula, Elena, no apunta al norte. Apunta a donde tenemos que estar. Elena sonrió, una sonrisa tan llena de verdad y alivio que era casi dolorosa. Entonces, ¿a dónde vamos, Pedro Jiménez? ¿Cuál es nuestro nuevo flete? Pedro se puso de pie, tomando su mochila. La brújula estaba fría en su bolsillo. Al sur, dijo Pedro. A donde no haya asfalto, a donde no haya horarios, y a donde los muertos ya no puedan alcanzarnos. Elena asintió. Se dio la vuelta y se dirigió al autobús de turismo. Pedro la siguió. El autobús tenía un letrero de destino. Tucson. Pedro subió al autobús. Se sentó junto a Elena. Por la ventanilla, vio alejarse el pequeño pueblo. Ya no era una fuga de la muerte. Era el inicio de una vida agridulce, marcada por los espectros, pero libre. El camión se había ido. El acero estaba perdido, pero el destino de Pedro era finalmente suyo.